El reloj en la pared del restaurante La Caseta ticaba constantemente, sus manecillas avanzando lentamente hacia el final de otro turno nocturno. El pequeño y adormilado pueblo de Arroyo Fresco estaba casi en completo silencio a esa hora, sus calles vacías y sus habitantes resguardados en sus camas. El zumbido del refrigerador, el ocasional tintineo de una taza de café y el murmullo bajo de la vieja radio en la esquina eran los únicos sonidos que me hacían compañía. Pasaban apenas unos minutos de las 3 de la madrugada y yo estaba terminando mi rutina nocturna, limpiando los mostradores, apilando las sillas, preparando el restaurante para el turno de la mañana. Llevaba casi un año trabajando en el turno nocturno de La Caseta y para ese entonces ya me había acostumbrado a la soledad que traía consigo. La mayoría de las noches el silencio era reconfortante, un momento para ordenar mis pensamientos y disfrutar de la calma de las horas tardías. Pero esa noche se sentía diferente. Había algo pesado en el aire, una quietud que me erizó la piel. No podía identificar qué era exactamente, pero algo no estaba bien. Mientras limpiaba la última mesa lo escuché, un silbido distante y lastimero que resonó por las calles. Me detuve en seco, la mano congelada a mitad de la limpieza. Escuché con atención. El silbido era tenue, pero me hizo estremecer. Nunca antes lo había oído. No en todas las noches que había pasado allí. Me acerqué a la ventana y miré hacia la oscuridad. La calle afuera estaba desierta, y la única luz provenía del parpadeante farol en la esquina. Pero mientras me quedaba ahí escuchando, el silbido volvió a sonar, más cerca esta vez, más fuerte. Era, sin lugar a dudas, el sonido de un tren. Pero no había vía cerca de Arroyo Fresco. La línea de tren más próxima estaba a 4 kilómetros de distancia, y definitivamente no pasaba por el centro del pueblo. Aún así, al agudizar el oído, pude distinguir el leve traqueteo de una locomotora a vapor, el rítmico golpeteo de las ruedas contra los rieles. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Salí al exterior, el aire frío de la noche golpeando mi rostro mientras escaneaba la calle vacía. El sonido del tren se hizo más fuerte, como si se acercara, pero allí no había nada, ni vías, ni tren, solo la carretera desierta y los edificios silenciosos. Y entonces, cuando el reloj marcó las 3:15 a.m., lo vi. Un tren fantasma emergió de la oscuridad, su forma borrosa e imprecisa, como un espejismo. Era antiguo, su locomotora una reliquia de una era pasada, despidiendo vapor que se disipaba en la noche. Los vagones estaban tenuemente iluminados, sus ventanas parpadeando con un inquietante resplandor azulado. Me quedé allí paralizado, incapaz de apartar la vista del tren espectral mientras pasaba junto al restaurante. El silbato sonó de nuevo, un lamento fúnebre que resonó en las calles, y sentí una extraña atracción, una compulsiva necesidad de seguir al tren, de abordarlo. Sacudí la cabeza tratando de aclarar mis pensamientos, pero la sensación era fuerte, casi irresistible. Mis pies comenzaron a moverse solos, llevándome hacia el tren, mientras éste disminuía la velocidad justo al otro lado del restaurante. Las puertas de uno de los vagones se abrieron con un chirrido, revelando un interior oscuro y sombrío. Por un momento el pánico se apoderó de mí, una voz en mi mente gritándome que diera media vuelta, que corriera. Pero la atracción era demasiado intensa, la compulsión demasiado abrumadora. Y entonces, justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, el tren comenzó a moverse de nuevo. Las puertas se cerraron de golpe y la locomotora rugió cobrando velocidad, desvaneciéndose en la oscuridad. El silbato sonó una vez más, desvaneciéndose en la noche, hasta que el tren desapareció de la vista. Me quedé allí temblando, el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. El día siguiente en La Caseta fue un borrón. Pasé mi turno en modo automático, sirviendo clientes,
rellenando tazas de café y tomando pedidos. Pero mi mente estaba en otra parte. El recuerdo del tren fantasma me perseguía, repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. El inquietante silbato, la locomotora espectral, la abrumadora necesidad de abordarlo. Todo se sentía como un sueño, pero yo sabía que era real. Intenté apartar los pensamientos y enfocarme en mi trabajo, pero era imposible. El tren había dejado una marca en mí, una sensación persistente de desasosiego que no podía sacudirme. Me sorprendí mirando el reloj más a menudo, temiendo la llegada de las 3:15 a.m. Conforme avanzaba la noche, mi ansiedad crecía. Miraba por la ventana a cada momento, medio esperando ver el tren de nuevo, pero las calles seguían vacías. Los clientes habituales se marchaban uno por uno, dejándome solo en el restaurante mientras la hora avanzaba. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, el restaurante estaba en completo silencio una vez más. Intenté distraerme de la creciente angustia en el fondo de mi estómago, pero a medida que los minutos pasaban, no podía ignorar la sensación de que algo se acercaba, algo inevitable. El reloj sonó suavemente, señalando la llegada de las 3:15 a.m. Me congelé, contuve la respiración y escuché. Al principio, no había nada, solo el tenue zumbido de las luces del restaurante y el leve murmullo del refrigerador. Pero entonces, lejano y apagado, lo oí. El lamento del silbato del tren fantasma. Corrí hacia la ventana, el corazón martillando en mi pecho. La calle afuera estaba vacía, igual que la noche anterior, pero el sonido del tren crecía, resonando entre las calles, y sentí esa misma atracción, esa misma compulsión de seguirlo. Y entonces, desde la oscuridad, el tren apareció una vez más, se materializó frente al restaurante, tal como lo había hecho la noche anterior, su forma fantasmal brillando en la penumbra. El silbato sonó de nuevo, y sentí que la atracción se intensificaba, arrastrándome hacia la puerta. Sabía que no debía salir, que no debía acercarme al tren, pero la compulsión era demasiado fuerte. Mis pies se movieron solos, llevándome hacia la salida. Extendí la mano hacia el picaporte temblando, y salí. El tren aminoraba la marcha, deteniéndose justo como la noche anterior. Las puertas de uno de los vagones se abrieron con un chirrido, revelando su oscuro interior. Di un paso adelante, la atracción era casi insoportable ahora, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia el tren. Pero esta vez resistí. Planté firmemente mis pies en el suelo, obligándome a quedarme donde estaba. El silbato del tren volvió a sonar, un sonido desesperado y lastimero que parecía llamarme, pero no me moví. Las puertas permanecieron abiertas un momento más como si esperaran por mí, y entonces, con un fuerte golpe, se cerraron de golpe. El motor rugió, y el tren comenzó a moverse, ganando velocidad hasta desvanecerse en la oscuridad una vez más. Me quedé allí jadeando, el corazón latiendo a toda velocidad. La calle volvió a quedar en silencio, pero la atracción, la compulsión de seguirlo, aún persistía, un eco en el fondo de mi mente. Sabía que no podría resistir la llamada del tren para siempre. Regresaría y cada vez la atracción sería más fuerte, más difícil de ignorar. Necesitaba averiguar qué quería el tren, por qué se me aparecía y por qué me sentía tan atraído hacia él. Tenía que descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, decidí preguntar por el pueblo. Arroyo Fresco era pequeño y la mayoría de sus habitantes conocían la vida de los demás. Si el tren fantasma era real, si alguien más lo había visto antes, seguro alguien sabía algo. Empecé con los clientes habituales del restaurante, aquellos que habían vivido toda su vida en Arroyo Fresco, pero cuando mencioné el tren, solo me miraron con desconcierto, negando con la cabeza como si hablara de algo absurdo.
Nadie había oído jamás sobre un tren pasando por el pueblo, mucho menos uno fantasmal. Frustrado, pero aún decidido, fui a la biblioteca local. La historia del pueblo estaba bien documentada allí, y si el tren fantasma tenía alguna conexión con el pasado de Arroyo Fresco, estaba decidido a encontrarla. La biblioteca era un edificio pequeño y silencioso en el centro del pueblo. La señora López, la anciana bibliotecaria, me recibió con una cálida sonrisa al entrar. Me conocía desde niño y siempre estaba dispuesta a ayudar con lo que necesitara. «Buenos días, querido», dijo mirándome por encima de sus gafas. «¿Qué te trae por aquí hoy?» «Estoy buscando información sobre la historia del pueblo», respondí tratando de sonar casual. «Específicamente sobre trenes o ferrocarriles que hayan pasado por aquí». La señora López frunció el ceño pensativa. «Bueno, hasta donde sé, nunca ha habido una línea de tren en Arroyo Fresco. Las vías más cercanas están a 4 kilómetros de aquí, pero puedo mostrarte algunos archivos antiguos, quizá encuentres algo útil». Me llevó a una habitación trasera llena de archivadores polvorientos y libros viejos. Mientras revisaba los documentos, observé el olor rancio del papel viejo y el zumbido silencioso de las luces. Después de unos minutos, la señora López me entregó un fajo de recortes de periódicos y documentos históricos. «Que estos son de principios de 1900, dijo. «Hubo mucho desarrollo en la zona en ese entonces, y es posible que hubiera planes para construir una vía férrea. Quizá encuentres algo aquí». Le agradecí y me senté en una mesa esparciendo los documentos ante mí. La mayoría de los artículos hablaban de los primeros colonos, los negocios locales y la construcción de las carreteras principales. Pero entonces encontré algo que captó mi atención. Un titular de 1912 decía: «Tragedia en la estación de Arroyo Fresco». El artículo describía un terrible accidente ocurrido durante la construcción de una pequeña estación de tren en las afueras del pueblo. La estación era parte de una nueva línea ferroviaria que debía conectar Arroyo Fresco con las ciudades cercanas. Pero antes de que pudieran terminarla, un tren que transportaba trabajadores se descarriló, matando a todos a bordo. El proyecto fue abandonado después del accidente, y la estación a medio construir quedó en ruinas. Con el tiempo, la historia se desvaneció en la leyenda local, y finalmente, tanto la estación como las vías fueron olvidadas. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer el artículo. ¿Podría estar conectado esto con el tren fantasma? ¿Era el tren que se me aparecía el mismo que había sufrido aquel trágico destino hace más de un siglo? Necesitaba saber más. Busqué en los demás documentos, pero no había más menciones de la estación o del tren. Era como si el pueblo hubiera borrado la memoria de la tragedia, enterrándola bajo décadas de historia olvidada. Pero no estaba dispuesto a rendirme. Decidí visitar el sitio de la antigua estación, esperando encontrar alguna pista que me ayudara a comprender la conexión del tren con el pasado. El lugar estaba en las afueras del pueblo, escondido en un bosque denso que había crecido a su alrededor con el paso de los años. Conduje hasta donde pude y luego seguí a pie, guiándome por las indicaciones del artículo. El bosque era espeso y cubierto de maleza, el sendero apenas visible entre las enredadas raíces. Empujando a través de la maleza mientras me abría camino entre los árboles, sentía una creciente sensación de inquietud. El aire estaba cargado con el aroma de la tierra húmeda y las hojas en descomposición, y el único sonido era el susurro del viento entre las ramas. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente emergí en un pequeño claro. Allí, medio enterrados bajo la maleza, estaban los restos de la vieja estación. La plataforma de madera había desaparecido hace mucho, y las vías estaban oxidadas y retorcidas, apenas reconocibles bajo el musgo y las enredaderas que las habían invadido. Caminé por el claro, buscando cualquier señal del tren o del accidente que había ocurrido aquí, pero no había nada, solo las ruinas silenciosas de un proyecto olvidado, abandonado al paso del tiempo. Pero entonces, cuando estaba a punto de rendirme, lo vi. Una pequeña placa desgastada,
medio oculta bajo un montón de hojas. Quité los escombros y entrecerré los ojos para leer las letras desvaídas. En memoria de aquellos que perdieron la vida en este sitio. 15 de mayo de 1912. Sus espíritus cabalgarán por siempre sobre estas vías. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer la inscripción. La conexión era clara. El tren fantasma estaba vinculado de alguna manera a los espíritus de los que habían muerto en el accidente, condenados para siempre a recorrer las vías que los habían reclamado. Pero, ¿por qué se me había aparecido a mí? ¿Por qué me sentía tan atraído hacia él? Mientras me hacía estas preguntas, el aire a mi alrededor pareció enfriarse, y la luz comenzó a desvanecerse. Miré mi reloj. Eran las 3 de la tarde. Aún faltaban horas para el atardecer, pero las sombras se alargaban y una espesa niebla comenzaba a elevarse del suelo, enroscándose alrededor de los árboles como tentáculos fantasmales. La atracción que había sentido las 2 noches anteriores regresó, más fuerte que nunca. Tiraba de mi pecho, instándome a quedarme, a esperar la aparición del tren. Casi podía escuchar el silbato, lejano y apagado, resonando entre los árboles, pero sabía que no debía quedarme. Me di la vuelta y apresuré el paso de regreso por donde había venido, luchando contra la atracción con cada zancada. La niebla se espesaba a mi alrededor, los árboles parecían cerrarse sobre mí, pero seguí avanzando, desesperado por escapar. Finalmente, logré salir del bosque y llegar a mi auto, jadeando por el esfuerzo. La atracción había disminuido, pero aún estaba allí, una sensación persistente en el fondo de mi mente, instándome a regresar, pero sabía que no podía volver. No todavía. Necesitaba saber más, entender qué quería el tren de mí antes de enfrentarme a él de nuevo. Conduje de vuelta al pueblo, mi mente inundada de preguntas. ¿Cuál era la conexión entre el tren y el accidente? ¿Por qué me atraía a mí? Y lo más importante, ¿cómo podía romper su influjo antes de convertirme en su próxima víctima? Esa noche regresé a la caseta, decidido a mantenerme alejado del tren fantasma. Había decidido renunciar al turno nocturno y marcharme de Arroyo Fresco para siempre. Fuera lo que el tren quería, no iba a permitir que me atrapara. Pero a medida que el reloj se acercaba a las 3:15 de la madrugada, sentí la atracción de nuevo, más fuerte que nunca. Era como si el tren supiera que estaba tratando de escapar y no pensara dejarme ir. El silbato sonó, más fuerte que antes, resonando a través del restaurante. Me aferré al borde del mostrador tratando de resistir, pero la compulsión era demasiado fuerte. Mis pies se movieron solos, llevándome hasta la puerta. Salí al exterior, el aire frío de la noche mordiendo mi piel. El tren ya estaba allí, esperándome, su forma espectral brillando en la oscuridad. Las puertas crujieron al abrirse y la atracción se volvió insoportable. Sabía que no podía luchar más. Respiré hondo y di un paso hacia el tren, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La niebla se arremolinó a mi alrededor, el aire impregnado con el aroma del vapor y el humo. Mientras me acercaba al tren, sentí una extraña sensación de calma. El miedo y la angustia que me habían acosado durante días parecieron desvanecerse, reemplazados por una sensación de inevitabilidad. Este era mi destino. No había escapatoria. Subí al tren y las puertas se cerraron de golpe tras de mí. El interior estaba oscuro. La única luz provenía de las lámparas parpadeantes que alineaban las paredes. Los asientos estaban viejos y desgastados, la tapicería rota y descolorida. Pero no había nadie más a bordo, solo yo y la presencia fantasmal que llenaba el vagón. El tren comenzó a moverse, las ruedas repiqueteando sobre las vías mientras tomaban velocidad. Me senté, las manos temblorosas, y miré por la ventana. El pueblo de Arroyo Fresco pasó en un destello, las luces titilando en la distancia. Y entonces, mientras el tren aceleraba a través de la noche, la verdad me golpeó.
El tren no me estaba llevando lejos, me estaba llevando de vuelta al momento del accidente, de vuelta al lugar donde todo comenzó. La niebla fuera de la ventana se espesó y el silbato del tren dejó escapar un lamento fúnebre que resonó en la oscuridad. Sentí la atracción intensificarse, arrastrándome más y más hacia el pasado, hacia la tragedia que había condenado tantas almas. El tren avanzó, el mundo exterior desvaneciéndose, reemplazado por las sombras de los pasajeros fallecidos. Y entonces, vi el momento del choque.